es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Quisiera que le preguntes a tu hermano, no esperes una respuesta, pero pregúntale si es celoso. ¿Y? ¿Qué te dije? ¿Qué te habrán dicho, no? La vez pasada en el grupo que nos reunimos los martes, los discípulos, que este martes estamos, nos empezamos a preguntar a los discípulos si eran celosos. Así que uno a uno fuimos preguntando. Y nos reímos bastante. Pero después me preguntaron a mí. Después les digo. Yo empecé bien, porque les dije, mi esposa nunca me dio motivos de celos. Así empecé. Es importante eso también, ¿no? Pero sí sabemos que los celos es una obra de la carne. Y hay personas que son celosas enfermas. Y piensan que es porque aman tanto que entonces tienen celos. Pero los celos han hecho tanto daño. Pablo tiene que hablar y decir a los corintios que habiendo entre vosotros contiendas, celos y envidias, no sois niños. Y entonces habla de los celos como una actitud de la carne. Pero estamos hablando sobre Dios. ¿Quién es Dios? Y estamos conociendo y hemos visto, por lo menos la semana pasada, Dios es fiel. Y toda la reunión hoy fue una reunión de consolación, ¿verdad? El Señor derramó un espíritu de consuelo, de ánimo, como que Dios está metido en nuestras cosas y en las cosas difíciles que nos pasan. Pero también Dios es Dios celoso. Pero no es un celo parecido al nuestro. Nuestro celo, ¿qué es? Yo quiero lo que tú tienes y te odio porque no lo tengo. Este es el celo humano. El celo humano está lleno de frustraciones. En el celo humano hay despecho, hay envidias, hay sospechas de engaño. Pero de ninguna manera Dios tiene estas características. No le corresponden a Él. Pero Dios es celoso. Miren, por ejemplo, Éxodo 20. Vamos a usar bastante la palabra. Éxodo 20. Son los mandamientos. Y en el versículo 5 está hablando del segundo mandamiento. No
está hablando de el 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios se da a conocer como fuerte, pero se da a conocer como celoso. Dios es celoso. Y queremos ver qué nos instruye la palabra de Dios acerca de tener un Dios que también es celoso, es fiel, es todopoderoso, está en todos los lugares, es sabio, es eterno, es justo, es amor, es misericordioso. Pero poco se habla de que Dios es celoso. Pero Él mismo dice, yo soy fuerte y celoso. Sin duda está hablando aquí, Dios celoso es una antropología, antropomorfismo, no antropología, antropomorfismo, que son descripciones de Dios en lenguaje humano. Por ejemplo, el brazo de Dios, la mano de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios, el oído de Dios. Y Dios no tiene brazo, no tiene oído, no tiene ojos. Pero para que lo entendamos, entonces esto es antropomorfismo. Dios, por otro lado, no tiene pecado y su efecto corrupto. Pero Dios es celoso, pero no está en su forma corrupta. Así que queremos entender cómo es el celo sin estar corrompido. Dios es celoso. ¿Qué sería que Dios es celoso? ¿En cuanto a qué? Es cuando le damos a otro lo que le corresponde a él. En el pasaje que leímos es darle la gloria a otro Dios que le corresponde a Dios. Y esto lo provoca a celo. Por eso tampoco tenemos imágenes. Porque la imagen limitaría a Dios. Porque Dios no es la figura que le podamos dar, lo limitamos. Él es mucho más que una figura de arte. Miguel Ángel, que vivió hace muchos siglos, este artista, él pintó muchas expresiones de Dios y una de ellas era Dios que estaba con el brazo extendido y con el dedo tocando el dedo de Adán. Y lo vemos a este Dios que tiene figura de un hombre anciano, tiene barba. Ese no es Dios. Y Dios se enoja y lo provoca a celo cuando alguien le hace una imagen. Por eso tampoco tenemos un Cristo crucificado. Podemos tener una cruz, pero no un Cristo clavado en la cruz, porque hoy Cristo no está crucificado. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Y Él no quiere imágenes de ninguna clase, porque lo limita a Dios. Y por otro lado, si hiciéramos una imagen de Dios, siempre la haríamos a la figura del hombre. Y el que hace la imagen lo haría conforme a lo que Él es. Y por eso no tenemos imágenes. Y por eso Dios se enoja.
al tener imágenes. Dios es celoso. Y en este tema de las imágenes entra el celo de Dios. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios se revela a Moisés. Y miren con qué nombre se le revela. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14. Miren con qué nombre Dios se revela, hablando ya de las imágenes también. Versículo 14. No te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿cómo es? Celoso. Es un Dios celoso. Pocas veces he oído que alguien ore a Dios llamándole celoso. Le he escuchado decir poderoso, sabio, Señor, Salvador, pero nunca creo que escuché que alguien le diga, tu nombre es celoso. Y mire cómo es que Dios se le revela a Moisés y le dice, mi nombre es celoso. Y ahora miren cómo usa Moisés el nombre de Dios. Porque Moisés habla ahora de Dios. Y fíjense en Deuteronomio capítulo 4. Ahora es Moisés el que está hablando, es el que está declarando. Y en el versículo 23 y 24, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, celoso es. ¿Cómo le impactó a Moisés esta revelación que Dios le dio, que Él es celoso? Dios es doblemente celoso. Y la primera expresión que digo ahora en cuanto a su celo tiene que ver con el primer mandamiento que dijo Jesús. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este fue el primer mandamiento que Jesús expresó resumiendo los otros 10, donde aquí Jesús habla de que este Dios nos ama. Pero es un amor que no lo quiere compartir con ninguno. Es parecido a lo que Jesús dice, creo que alguna vez lo dije, cuando llama a los discípulos y Jesús, cuando los llama, le dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hermano y a su hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo dije, Señor, qué palabra fuerte es aborrecer. Digo, querrá decir otra cosa. Así que me fui al griego a ver qué era aborrecer. Y ¿sabe lo que descubrí? Que dice que el que no aborrece y no la disminuye la palabra. Y digo, Señor, por un lado nos mandás amar y honrar a nuestro padre, a nuestra madre, amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, y por otro lado nos decís que los aborrezca.
¿Cómo es esto? Entonces, este ejemplo que alguna vez he dado es como si tu esposo o tu esposa, tu esposo le dice, un esposo le dice a la esposa, querida, tengo 5 mujeres, pero sos la principal. ¿Estás contenta, no? Sos la principal de 5. ¿Por qué esa cara? Tenés que estar contenta. Sos la principal. Tengo 5, pero vos sos la principal. ¿Por qué ella no se pone contenta? Porque ella quiere ser la única. Porque no acepta competencias. Porque no quiere ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Y cuando algún hermano ora y dice, Señor, te pongo en primer lugar, quiere decir que hay otras cosas en segundo lugar, que compiten. Dios es celoso. No puede tener nada al lado que uno ame de la manera que se le ama a Él. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dios es celoso de su amor, no lo va a compartir. Y si alguien comparte el amor que tiene que ser dirigido a Dios con otras cosas que ejercen competencias, se pone celoso. Y no quisiera encontrarme con el efecto celo de Dios. Te dije que el celo de Dios se expresa de 2 maneras. Una respecto a su amor y la otra respecto a su voluntad. Miren lo que dice Corintios, 1 de Corintios 10. Hace un rato tomamos la cena del Señor. Versículo 21 y 22. Y dice así, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No aceptan ninguna competencia, pero tampoco aceptan ninguna otra voluntad que no sea la de Él. No acepta competencias en cuanto al amor a Él, pero tampoco en cuanto a su voluntad. Y a mí me aterra cuando yo veo a alguien que toma la cena y no se da cuenta. Está tomando la cena, mira para cualquier lado. No confesó sus pecados. Lo toma porque ya que está el pan, come un poco. En vez de ir al kiosco, tengo el pan. Yo digo, esta gente, pobre gente, ¿cómo te digo? ¿Cómo te lo digo? No tomes la cena. No la tomes de esa manera, porque te haces participante con los demonios y esto le sube el celo al Señor. No provoquéis a celo. No lo provoques. El celo de Dios es parecido a un adulterio. Cuando a alguien se ocurre un adulterio, una infidelidad, así lo juzga Él. Mire en Ezequiel,
Antes de Daniel está Ezequiel. Versículo 16. Ezequiel 16. Miren ahora, el pueblo de Dios cometió infracción, provocó a celo al Señor, dio el amor que era para Dios, se la dio a otra cosa, no hizo lo que Dios quería y miren las palabras que dice, versículo 38, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. El celo de Dios es parecido cuando alguien se vio engañado. Alguien que amaba, lo engañó. Alguien que se habían jurado amor incondicional y lealtad hasta la muerte, fue engañado. Gracias a Dios que Dios perdona todos los pecados. Y podemos lavarnos con la sangre del Cordero y empezar todo de nuevo. Porque tantos hemos cometido todo tipo de pecado adulterando contra Dios. Pero es parecido a esto. Esa persona que se bautizó. Cuando se bautizó la persona le dijo a todos, me quedo contigo, Señor, dejo al mundo, dejo a Satanás y dejo mi voluntad, dejo a todo y me quedo contigo, Señor. Por eso se bautizó. Alguien no te tuvo con un revólver ahí y te bautizaste o disparo. Ni fuiste con el brazo que te lo torcieron. ¿Qué hiciste cuando te bautizaste? Dijiste no al mundo, a Satanás, a tu voluntad y sí a Cristo. Eso dijiste. Porque el bautismo es como un casamiento. Mientras no hay bautismo es un noviazgo. Pero en el bautismo es el anillo. Pero es como muchos hoy, no digo aquí, pero muchos casados se sacaron el anillo y andan sin anillo. Porque el anillo sirve para varias cosas. No solamente tenés uno igual al de tu esposa y esposo. El anillo, también cada vez que te lo mirás, ¿qué pensás? Pertenezco a otra. Y cuando otros te lo miran, ¿qué dicen? Ocupado. Pero hay algunos que se sacan el anillo. Hermano, se me hincha el dedo. Bueno, te entiendo. Hacete un anillo más grande. Los que se bautizaron le dijeron de esta manera a Dios. El celo de Dios aparece cuando los que se bautizaron y dijeron un sí total y ahora andan al revés. Hacen de todo con el mundo, pecando. Y no me digas que te va bien, porque esto levanta y provoca a celo al Señor. Muy bien, nuestro Dios es celoso. ¿Alguna vez orale así? Oh Padre, tú eres celoso.
te llena. Yo cuando estaba estudiando este tema, me llevó a examinar muchas cosas de mi vida. Es un tema interesante este. Decirle, tú eres Dios celoso. Tiene celos respecto a su amor y tiene celos respecto a la voluntad de Él. Muy bien. Ahora, ¿qué es la tarea nuestra ante un Dios celoso? Nuestra respuesta a un Dios celoso. ¿Cuál es nuestra respuesta? Tiene que ser una parecida a la de Elías. En primer lugar, ante un Dios celoso, tiene que haber un ardiente deseo de agradarle, así como Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías aparece en Primera de Reyes, capítulo 19. Este Elías le dice a Dios en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Es la respuesta al celo de Dios. Es que nosotros tengamos celo por Él. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Más allá de que después Dios le dijo, hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. No lo sabía esto Elías, pero él estaba solo. ¿Cuántas veces tenemos que quedar solo con una convicción porque creemos? Todos los demás dicen sí, 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 pero vos decís no, porque Dios lo dice, porque está escrito. Pero no ves que la mayoría dice que no, pero aquí la palabra dice sí. La mayoría dice, casémonos otra vez, separémonos otra vez. Recasémonos, divorciémonos. Siempre hay una esperanza y hablan de la esperanza que no se ve y está en el pueblo de Dios, pero ya estás casado. Y todo el mundo dice, pero por favor, la misericordia de Dios es grande. Me gustó lo que Jorge y Mitián, predicando sobre estas cosas, dijo un texto que está en Lucas 16, 18. No lo busquen, yo lo digo. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces un pastor que estaba allí escuchando, dijo, muy bien, hermano, pero ¿cómo interpreta usted este pasaje? Bueno, dice, si es así, dice, bueno, este pasaje lo interpreto así. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. No, pero ya sé. Eso es lo que está escrito. Lo que yo quiero saber es lo que usted interpreta. Dice Jorge, ahora entiendo. Bueno, así lo interpreto. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Pero todo el mundo dice lo contrario. Pero la Biblia es lo que dice. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a quitar esta hoja, porque esta hoja. No mentirás. No dirás falso testimonio. Pero todo el mundo lo hace.
Otros pueden, tú no. Esto le pasó a Elías. Me vino, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Quedé solo. Él no sabía que no estaba solo, pero no sabía, por eso dice estas palabras, pero estuvo dispuesto a quedarse solo. ¿Cuál es mi respuesta al celo de Dios? Todos adulteran. Yo no, porque la palabra de Dios dice, todos los novios fornican. Yo no, porque la palabra de Dios dice, no fornicarás. Pero todos lo hacen. Yo no. Pero ¿no serás homosexual? No. Bien macho. No. Todos lo hacen. ¿Y algún kini? No. Hoy escuchamos una hermosa expresión de la ofrenda. Casi que le digo a Alfredo, seguí. No. Queremos el dinero ganado con el sudor de nuestra frente. Pero todo lo hacen. Una quinelita por abajo. No. ¿Vas a quedar solo, Sí, porque me vino un vivo celo por ti, oh Dios. Nuestra respuesta a Dios, a un Dios celoso, es también con celo por Él. ¿Qué le gusta? ¿Qué te gusta, Señor? ¿Cómo te gusta? Ayer mi esposa me hizo una pizza. Ella está haciendo un tratamiento y no puede comer, pero me la hizo. Me dice, ¿cómo te gusta? Y yo le dije algunas cosas que alguna vez vi en el supermercado, que se le pone relleno, eso que se compra, y con, ¿cómo se llama eso? Y me gusta esas con salame, no sé cómo se llama. Catimpalo. Y sí, y con queso bien. ¡Oh! Ya salimos. Ella no comió. Y me preguntó, ¿y cómo te gusta? Y era... Cuando uno tiene celo por Dios, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te agrada esto? He tenido un vivo celo por Dios. Celosos también con Dios, pero celosos también en otras áreas. Fíjate en Tito 2:14. Me agradó todos estos anuncios que dijeron aquí. Tenían mucho significado. Me gustaría que cuando digan los anuncios no lo digan de espaldas al pueblo, sino de frente. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras. Una vez cuando estuve con la escuela dominical, le pregunté a los chicos chiquitos,
¿qué le gustaría hacer cuando sean grandes en la iglesia? Y me dijeron, yo quiero tocar la guitarra. Otro dijo, yo la batería. Otro dijo, yo quiero dirigir. Y yo me fui triste. ¿Por qué? Porque esta es la imagen que le hemos dado a los chicos. Que esa es la obra. Esa es una parte chiquita de la obra. Pueblo celoso de buenas obras. Hay hermanos que están yendo a geriátricos. ¿Cuántos hay que van a geriátricos? Bien. Levanten bien esas manos. Miren, hay hermanos que están yendo a hospitales. ¿Alguien va? Bien. ¿A la cárcel? Bueno, menos mal que ninguno está yendo a la cárcel preso, digamos. Pero alguien está yendo a visitar la cárcel. Bien. Me gustaría que nuestros niños vieran esto. Celosos de buenas obras, que no haya ningún necesitado entre nosotros, que podamos visitar a los enfermos. Celoso de buenas obras. Dios quiere un pueblo celoso, así. Otro aspecto de nuestro celo hacia Dios. Miren lo que ocurrió aquí en 2 de Corintios, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Les leo este pasaje. Aquí había alguien que había pecado en la iglesia. Pecó alguien alguien se acostó con su madrastra en la iglesia. Y entonces Pablo le dice, saquen a ese. Y entonces tienen un tiempo de disciplina con esta persona. Quizás un año pasó hasta la segunda carta, porque esto ocurrió en la primera carta. Pero en la segunda, Pablo habla de que a este ya hay que restaurarlo y que esta tristeza que estaba en él le produjo arrepentimiento, porque la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y en el versículo 11, Pablo habla, 10 y 11, dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Qué restauración? Cuando alguien es tratado profundamente y ahora está sano, listo para la restauración, estos son los efectos. Ardiente celo por Dios. Esta es una buena evidencia de que se arrepintió. Si no tiene celo por Dios y de su voluntad, no está arrepentido. Pero se arrepintió cuando aparece el celo y la restauración. ¿Qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo? Porque antes dejaban pasar el pecado iba debajo de la alfombra. Y en la iglesia de Dios el pecado no debe ir debajo de la alfombra. Porque es el pueblo santo de Dios.
Es lo más santo que hay en el universo, la iglesia. Mi respuesta al celo de Dios es también guardar la santidad de la iglesia. Y cuando hay pecado, el pecado tiene que ser tratado. Y las personas tienen que ser tratadas, amadas y restauradas hasta que el efecto es celo por Dios. Hay otra manera de expresar, de devolver el celo al Señor y tener celo por Él. Lo que Jesús dice en Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Cuando Jesús va al templo y lo encuentra el templo lleno de comerciantes que vendían ofrendas, estaban allí en el templo y Jesús encuentra todo eso que no tenía nada que ver con lo que significaba ese lugar. Y cuando Jesús llega a ese lugar, Él hace un látigo y con el látigo echa fuera lo que había allí, vuelca las mesas. Y en el versículo 17 dice, entonces recordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cómo le devuelvo el celo a Dios? Yo también siendo celoso. Dios cela por su iglesia, el celo de tu casa. Yo no sé cómo algunos solamente quieren estar los domingos y nada más. Cuando el celo, quiero ver a mis hermanos, quiero oírlos orar, decir un testimonio. ¿Cuánto valen los testimonios dichos allí? ¡Qué preciosos son! Pero después la reunión, dice, termina la reunión. No, la reunión no termina. La verdad que la iglesia vive de reunión. Todo el día es la reunión. Porque uno va a la casa. Y yo quiero encontrarme con la iglesia. El celo de tu casa me consume, dijo Jesús. ¿Tenés desesperación por ver a los hermanos? Hoy tengo un sueño. ¡Qué sueño! Trabajé toda la semana. Además hoy me parece que me estoy resfriando. Por las dudas me quedo. Por favor. No, trabajé el sábado y el lunes tengo un día lleno. Tengo que descansar. Además, no sé, usan versículos bíblicos también. Además, el domingo día de descanso. No sé dónde dice eso, pero bueno. El celo por tu casa me consume. Quiero estar, quiero oír. Ahora vendrá este hermano. Me gustaría estar, yo tengo que estar en Elena. Elena es un pueblo en Córdoba. Me quedo con las ganas de escuchar. A veces no puedo estar los domingos, pero pregunto, ¿qué habló Néstor, Hugo, Claudio? ¿Qué dijeron? No quiero perderme nada de lo que pase aquí. El celo de tu casa me consume. ¿Qué habló Néstor? Néstor, ¿qué dijiste? Mándame lo que dijiste. ¿Te pasa esto? El celo por mi casa me consume. Devuelvo el celo a Dios. ¿De qué otra manera? Devuelvo el celo a Dios. Miren este. Este ya fue un acto personal heroico en Números. Capítulo 25, no sé si conocen a un tal Finés. Era hijo del sumo sacerdote.
Pero Israel se había apartado. Números 25. Se había apartado, había hecho terrible las cosas que hicieron. Miren el versículo 1. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse. Qué triste esta expresión. Pero ahí hay uno que aparece. Versículo 11. Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha mostrado entre ellos un celo como el mío. Un celo como el mío. Y miren lo que sigue. Por eso yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Alguien que con su celo por Dios salva a un pueblo, uno solo. Celoso por Dios, salvó a todo el pueblo. Y miren qué promesas hay para él. Será para él y para su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Por favor, aquí hay bendición. Y tiene que ver con la familia, celo por Dios. Abrí el oído y quiero decirte que hubo 2 iglesias que fueron muy buenas, pero no hubo celo por Dios. Puede haber iglesias buenas, interesantes, pero no celosas. Y Dios tiene que decir algunas cosas. Mire la primera iglesia. En Apocalipsis capítulo 2. Y en el versículo 4 le tiene que decir a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás celoso. Noté que sabes tanto, pero no me amás como antes. Sabes mucho. Conociste muchos ministerios. Leíste muchos libros. Pero quiero decirte una cosa, no me importa nada. Me importa que ya no me amás como antes. Tengo contra ti. Tengo contra ti. Por favor, no te pongas a Dios en contra. Ponete a otra cosa en contra, pero no a Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete, porque dejar el primer amor es pecado. Por eso pide arrepentimiento. Y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de su lugar. El candelabro, la luz. ¿Saben? Una de las tareas más tristes que ha tenido el Señor durante siglos es quitar el candelabro de muchos lugares. Y de muchas personas. Y personas que eran brillantes, fue quitado el candelabro. Y congregaciones brillantes, le fue quitado el candelabro.
No te pongas a Dios en contra, pero se lo ponen en contra aquellos que han dejado el primer amor. No me amás como antes, es como en el matrimonio. Antes me escribías cartas, antes me hablabas, ¿y hoy? ¿Qué te pasa? ¿Y el primer amor? Y el Señor tiene que decir esto a una de las iglesias. Pero miren lo que le dice a la otra. Porque eran dos congregaciones. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 3. Y en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No cerres la Biblia ahí. Te muestro otro. Pero quiero decirte que va a provocar a celos la tibieza. Y quiero decirte, a menos que vos quieras ser un vómito de Dios, porque a los tibios me da arcada, dice Dios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Miren lo que dice de ahí el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, otra vez el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, quisiera que a partir de hoy le conozcas de esta manera a mi Dios. Celoso. Qué celoso que es. Mi Dios es un Dios celoso. No acepta contrincantes. No acepta que haya competencia de ningún tipo. No acepta. Y aquí dice, le pide por favor que se sane. Al del primer amor le dice que se arrepienta. A este que es tibio también le dice arrepentite. Y le da un mandamiento. Sé celoso. Y no me provoques a celo, No me provoques. Hermanos, quería dejarles esta palabra. Vamos a ponernos de pie. Oh, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Dios es celoso. Oh, Dios. A mí me gustaría arrepentirme por otros, pero te digo que leyendo este tema, estudiándolo, me tocó arrepentirme. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre nuestro, esta mañana te reconocemos como Dios celoso. Tu nombre es Dios celoso. Oh Dios, Señor, eres de los que no comercian con tu amor ni con tu voluntad. Dios, acá estamos esta mañana nosotros. Señor, queremos llevarnos esta palabra. Que esta palabra y conocerte como un Dios celoso. Te queremos conocer así. Gracias por tu revelación en tu palabra, Dios. Señor, aún en tu celo
Viniste a redimirnos de nuestros pecados y entregaste a tu Hijo. Y descargaste toda la ira que iba sobre nosotros, sobre Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y por su sangre hemos sido limpiados. Pero nosotros sabemos que tú eres celoso. Señor, gracias porque en tu celo también trajiste salida y solución. Y esta mañana otra vez nos abrimos a Cristo, la solución. Oh Dios, que llevó nuestros pecados, Señor, y nuestros adulterios y fornicaciones, las llevó Cristo, para que ya no las tengamos más nosotros. Pero a partir de ahora, Señor, queremos devolverte el celo, tu celo con celo por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Quisiera que nos vayamos cantando este coro. Usemos la sangre preciosa del Cordero. Si al escuchar la palabra viste que hay algo que no está correcto, si hay esta gran deuda con Dios, sea falta de amor o sea tibieza, por favor, arrepintámonos ahora y que su sangre nos limpie de todos nuestros pecados. Esta mañana conocemos a Dios de una manera nueva, como Dios celoso.